Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 47 de Que esto que el otro, salud. Yo soy Eduardo Martínez, el doc, y hoy me acompaña la doctora Karina López Gascón. Ella es odontóloga, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en prótesis bucal. Tiene una especialidad en una maestría en láser y una estancia sobre periimplantitis en la Universidad de Granada. Bien. Me lo aprendí muy bien. Todos los invitados ya saben que esto es así al vuelo. Entonces, pero en realidad, por supuesto que te conozco, Cari, y que eres muy recomendada. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo. Por fin también, porque Por fin, porque es que este hombre es una persona muy ocupada. buenas noches, tú también. No, pero además, yo creo que es la tónica con casi todos los invitados, casi todos o todos, la mayoría, saben que tenemos que estar busque y busque y busque horas para coincidir. Y hay veces que estamos grabando aquí a las 6 7 de la mañana. Mm, no les digo que sea una costumbre, pero para los médicos, incluyéndote, incluyendo a todos los odontólogos, a todos los médicos que atienden Es una la opción. boca, siempre es una opción Siempre trabajar es una muy opción. temprano. Sí, correcto. Cari a veces me atiende a las 6 de la mañana. Correcto, Exacto. correcto. Agradezco que sustituyas tu gimnasio Sí, sí, por la hacemos odontología. lo que es prioritario, Seguro es más grato. el gimnasio. No, a ver, la verdad, ya antes de entrar en tema, la verdad es que sí reconozco que raramente tengo molestias cuando me atienden, tanto en tu clínica como tú, ¿no? Em, bueno, vamos a empezar. Hoy Empecemos. vamos a hablar sobre higiene bucal, salud bucal y cómo se relaciona eso con la prevención de enfermedades. Que hoy, para mí, algo muy importante es promover la prevención de enfermedades. Y comúnmente se ignora la salud bucal de cara a la prevención de enfermedades. Entonces, ¿por qué no empezamos por definir qué es la salud bucal o la salud oral? La salud oral es el equilibrio de todas las funciones que lleva a cabo la boca para poder crear esas funciones sin dolor de una manera efectiva, que los todo lo que tiene que ver con la parte biológica esté estable, pero en odontología no es nada más encías, no es nada más dientes, no es nada más articulación temporomandibular, sino es una parte integral, ¿no? O sea, la boca se conjuga de muchísimos elementos que tienen diferentes funciones, pero que aparte están relacionadas con otras partes del cuerpo. Entonces, definir salud oral es una definición, si lo queremos ver de manera integral, mucho más compleja de solamente boca, ¿no? Tiene que ver con cómo la boca se relaciona con otras partes del organismo para no nada más ver a la boca como este tipo de juguetitos, ¿sabes? Que tienen sus dos patitas y que van solas y que uno va al odontólogo y que nada más se revisa los dientes, sino ver eso como un parte de un sistema, ¿no? De un todo que es el cuerpo humano y que claro que tiene relación. Bien lo decías, el hecho de que se ignore mucho el tema prevención a nivel oral tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? O sea, en general, en México se tratan mucho las enfermedades enfocándonos poco en la prevención, cuando creo tendríamos mucho más éxito como sociedad si nos enfocáramos más en la prevención, porque tendríamos a la larga menos tratamientos que tratar, o Menos menos padecimientos padecimientos, que perdón, tratar. menos tratamientos que realizar o menos padecimientos que tratar. A ver, claramente así es, y esto aplica para todos los temas de salud, ¿no? Y efectivamente la cultura en nuestro país, específicamente en México, es no enfocada en la prevención, ¿no? Y esto no es exclusivo, más bien, esto es, a ver, quizás México es un punto donde hay mucho esta cultura, seguramente otros países de Latinoamérica que nos escuchan tienen el mismo problema, no todos, porque específicamente hablando de salud oral, yo sé que Brasil se destaca, o sea, Brasil
tiene muy buena cultura de prevención y de tratamiento, ¿no? Probablemente hay otros países que estoy omitiendo, pero el caso de México no es tan gentil. Que creo que hay varios fenómenos que van de la mano, pero ahorita nos vamos por ahí. Necesitamos entablar, medicina, política, Sí, sociología mucho para economía, sí, porque sí, sí, pero el efecto es que efectivamente hoy en día no tenemos una cultura en prevención en o sea, general. en general. En prevención, de hecho, en general, pero en salud, por supuesto, es muy, muy marcado. Pero decías al principio que son las funciones de la boca. ¿Cuáles son las funciones de la boca? Porque al ser una estructura que incluye varios órganos, que la tenemos ahí todo el día y todos los días y desde bebés y normalmente quizás no le damos, no somos conscientes de la importancia que tiene la boca. ¿Cuáles son las funciones más importantes, por supuesto, que tiene la boca? Masticación, ¿no? Que bueno, es como muy obvio para todos, ¿no? Pues sí es obvio, pero a veces no, la gente no lo ve. Ahora aquí el tema, o sea, bueno, es masticación, salivación, ¿no? O sea, es algo, si lo vamos desmenuzando, el tema es, por ejemplo, el tema de masticación, o no es nada más masticar, sino que haya un equilibrio en esa masticación, porque el cuerpo humano es maravilloso. Tan maravilloso es que con la cantidad de dientes que tengas y como los tengas, masticas y comes. Se acostumbra a eso, ¿no? O sea, tu organismo se adapta a cómo esté la situación con la finalidad de poder satisfacer la necesidad de masticar y que tú puedas ingerir esos alimentos. El tema es que si eso no tiene un equilibrio, hay consecuencias a nivel sistémico, ¿no? Disfunción del ATM, problemas digestivos, ¿no? Dolor, salivación, porque lo que hace la saliva es una autoclisis, una autolimpieza. El hecho de que haya una cantidad X de saliva con un porcentaje de ciertos elementos en la saliva hace que se mezcle con los alimentos y que sea más fácil la digestión. De hecho, Pero la digestión se inicia con claro, de con la hecho, mezcla con que las estás diciendo, enzimas de ¿no? la saliva, exacto. Pero también cuando no hay alimento y tú estás hablando, se genera saliva que permite la limpieza, o sea, el barrer, es como un río que barre con ese excedente de restos de alimento para que lo vayas pasando hacia el sistema O digestivo. sea, que ya no te tienes que lavar la boca. No, no, bueno. Ah, Pero claro que te la tienes que lavar, pero fíjate, es que aquí viene algo también súper interesante. O sea, si nos vamos a nuestros antepasados, ¿no? No había cepillo dental. O sea, los nómadas no tenían un cepillo dental y una pasta como cepillarse. Claramente el organismo, desde sus inicios, el ser humano ha satisfecho todas sus necesidades per se, porque el organismo es maravilloso. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo era la limpieza antes? Comida fibrosa y saliva era lo que generaba una autoclisis, que no había un cepillo. ¿Qué ha pasado con la alimentación a lo largo de los años? Se ha ido ablandando. O sea, antes no había pan, antes no había papillas para los niños. Entonces, todo este alimento blando genera unos residuos pegajosos y chiquitos que antes no estaban. Antes era carne cruda, fibrosa, que lo que hacía era, pues, una vez digerida, la misma saliva generaba una autoclisis. Hoy en día, esos residuos se quedan. Y al quedarse en las zonas interproximales entre los dientes o al quedarse sobre la superficie de los carrillos o la superficie de los dientes, requiere de un aparato que genera una fuerza mecánica para desplazarlos, llámese comúnmente cepillo dental. Pero antes o sea, nuestros antepasados no tenían eso. a ver, este punto es muy importante porque en fósiles sí se han encontrado piezas dentales, algunas conservadas, pero hay algunas que no estaban tan conservadas, o sea, los dientes también se dañaban. Pero era más un desgaste Exacto. que un tema de caries. Es que ahorita que lo estabas diciendo, estaba yo tratando de recordar en los artículos que he leído, porque además sabes que me gusta leer, entonces de repente ahí me clavo con algún tema, y justo creo que se habla de dientes desgastados, pero nunca he visto referencia de dientes picados. Y claro, claro, tiene que ver con la fibra. Bueno,
Sigue, Hoy sigue. en día hay más lesión de caries. Bueno, depende, pero o sea, evolutivamente hablando, hoy en día hay más lesión de caries que antes, ¿no? O sea, antes era un tema más de desgaste. De hecho, antes teníamos más molares. Teníamos los terceros molares, que hoy les llaman muelas del juicio, que de manera chusca le llaman muelas del juicio porque aparece cuando las personas empiezan a tener un juicio alrededor de los 15 años. Sí. Sí, ya también me reí yo. Pero bueno, en términos generales, la mola del juicio, que es el tercer molar, hoy, en la mayoría de la gente no tiene cabida, no hay espacio para ese diente. Pero antes había un cuarto y un quinto molar. O sea, la boca No, pero antes, ¿cuánto? tenía más, O sea, porque estamos hablando de 2 dientes extras claro, claro. en Antes cada de lado Cristo. y arriba y abajo. Correcto, correcto. Pero tú observa las mandíbulas en los museos y son mucho más prógnatas, mucho más extensas hacia la zona anterior. Y eso Lo que era daba para moler. porque necesitaban, o sea, como la comida era más fibrosa, necesitaban más piezas dentales para poder moler. Fíjate cómo el hecho de que la alimentación haya cambiado ha hecho que evolutivamente el tamaño de la mandíbula disminuya. Y al disminuir, entonces evolutivamente han desaparecido, porque yo sí he tenido casos de pacientes con cuartos molares, pero, bueno, mi cirujano maxilofacial en la clínica, pero, o sea, un quinto molar es rarísimo verlo. Un cuarto molar muy raro. Y un tercer molar, inclusive hoy en día, hay personas que de los 4 solamente aparecen 2 o 1 y los demás ya están desapareciendo. Seguramente en futuras generaciones eso será muy raro. Ni muelas va a haber. Entonces, el hecho de que la mandíbula esté acortándose hace incluso que el perfil de la gente en general vaya evolutivamente siendo más hacia clase 2, le dicen, que es como la mandíbula por detrás de la nariz, que, que, clase, que clase 3 o clase 1. Pero todo esto tiene que ver con hábitos, ¿no? ¡Zas! A ver, Hábitos, sí, regresando, ¿verdad? alimentación, etcétera. Oye, ok, ¿qué otras funciones tiene la boca? Ahorita regresamos a los diferentes A temas, ver, pero es masticación, salivación, salivación, autoclisis, dijiste, sí, bueno, la salivación tiene mucho que ver con la que es la autoclisis. autolimpieza. Claro, fonación, hablas, ¿no? O sea, tú, Oye, perdóname, te tengo que hacer una pregunta. Hay muchas, espero que sea seria. hay de todo. En el podcast hay de todo, ¿no? Pero esta sí es seria. O sea, es seria, pero de cultura pop. Vamos a ver. Porque sí hay algunas. Podría tener preguntas muy poco serias al respecto. Pero no, no, no. Em, hace poco, ahora que salió, bueno, hace poco, no sé, unos años, que salió la película de Bohemian Rhapsody, estuve leyendo al respecto y hablaban de la dentadura de Freddie Mercury que le daba mayor capacidad de resonación craneal, entonces que por eso alcanzaba notas distintas, De hecho, ¿cierto? menciona que nunca se arregló los dientes, Justo por eso. justamente porque era privilegiada su voz. Sí, Pero, correcto. pero ¿cómo sabía él? Ah, Porque, no, a ver, seguramente fue con un dentista que se lo dijo. No creo que le haya sabido esa o sea, sí es información. algo que siempre han sabido los odontólogos. Sí. Sí, sí, seguramente fue con alguien especialista que le dijo así, ¿no? Digo, Abusado, porque si te quitas los dientes y te arreglas la boca, pierdes la voz que de tienes. hecho, de hecho, observa cómo el sonido, bueno, si haces, o sea, haz memoria, observa cómo la voz de personas de la tercera edad que no tienen dientes cambia, cambia, inclusive cuando se quita la dentadura o cuando se la pone, ¿no? Digo, alguien de confianza, normalmente no ves eso en la sociedad, así en la calle, pero tal vez tu abuelito o alguien de confianza, ves cómo lo escuchas sin dientes y cómo lo escuchas con dientes, y hay un cambio. Claro que hay, o sea, la mera presencia de dientes o en este caso de un aparato protésico, claro que tiene que ver, inclusive, o sea, pacientes que se les cambian la zona estética por carillas, ¿no? Si los dientes son más largos, a veces se sean, o sea, tiene que haber, inclusive en el diseño de sonrisas, pruebas de fonación. Perdón que me ría, pero esto que dices que a veces se sean, y Sí. justo por eso me reía, una vez efectivamente me llegó un paciente
yo no soy odontólogo, para los que no lo sepan, pero llegó conmigo un paciente que le acababan de hacer un cambio de incisivos superiores, pero se los dejaron como chiclets, ¿no? Y entonces, de repente, fue muy complejo porque hablaba y chiflaba, o sea, como caricatura, y era de, sí, pero chiflaba, sí, doctor. Y yo decía, ay, qué difícil. Era muy difícil, por supuesto, para él seguro, pero pues para uno también, porque yo decía, Claro, a lo total, mejor para ti sí. ya es muy normal, ¿no? Que llegue alguien con un trabajo o pendiente, porque no necesariamente es mal hecho, en este caso Claro. estaba pendiente que lo recortaran. Pero yo decía, aparte yo estaba muy chavo como médico en ese momento, y entonces decía, ¿cómo no voy a reír? Y claro, no me reí, Pero tenías ganas. pero a la fecha me acuerdo y fácilmente me puedo sonreír. Bueno, ok, la fonación, La fonación tiene que ver con el equilibrio. O sea, cuando una boca no tiene equilibrios masticatorios bilaterales de manera armónica, puede generar dos cosas. Una es problemas en la articulación temporomandibular y otra desequilibrio en muscular a nivel sistémico. O sea, un o sea, paciente la que gente podría tener vértigo. no tanto vértigo, sino cuando tú ves un paciente de espaldas que no tiene equilibrio oclusal, puedes ver situaciones como, por ejemplo, un hombro más elevado que el otro, la cadera en una posición diferente, la del lado derecho que la del lado izquierdo, ladeado un poco hacia adelante. Entonces, haces pruebas de equilibrio, haces un análisis oclusal donde haces ciertos desgastes o ajuste oclusal y el cambio es automático. Entonces, nos da un parámetro cuando hacemos el diagnóstico, nos da un parámetro de hacia dónde o dónde tenemos que trabajar o qué equilibrios tenemos que buscar para que su boca esté en un estado de homeostasis ideal y que genere como consecuencia un beneficio, porque deja de compensar el cuerpo. Pero eso es algo a lo que pocos odontólogos le dan cabida o importancia, ¿no? Entonces, la prevención bucal dirigida a todas las diferentes funciones que te acabo de mencionar es un campo amplísimo, amplísimo. Y creo que es algo en lo que tú te has enfocado muchísimo. El diagnóstico es vital, ¿no? O sea, no llegar y decir, ay, es que me duele aquí, te atiendes aquí y te vas. No, es ¿por qué aquí? Porque tal vez el origen no está aquí. Tal vez el origen no es el dolor por el que viene, sino es una consecuencia de un dolor previo, de un desequilibrio previo. Pero eso tiene que ver con un diagnóstico integral. No nada más ver la boca, no nada más ver la mano, que es la que está doliendo, sino eso cómo ejerce, cómo encaja en el sistema y saber si esta es la causa o es el efecto de algo más allá. Ok, estas son las funciones de la boca. Está Interesante. no solo interesante, o sea, está interesantísimo, porque esto que estás diciendo, a ver, ojo, no causa vértigo, aunque una insuficiencia temporomandibular sí podría desembocar en vértigo, pero si tú a mí me describes un paciente que tiene una desalineación, vamos a hablar de hombros y una pelvis basculada, que es lo que describías de la inclinación, yo pensaría que es una escoliosis, o sea, que la columna. Y tiene que ir a higiene de columna, eventualmente cirugía, o sea, tiene que ir a ortopedia, quiropraxia, tiene que ir para allá, ¿no? Pero ni por supuesto, este concepto además yo no lo había escuchado, ni por error hubiera yo pensado en la boca. Digo, ni si no lo conocía menos, ¿no? Pero ni por error, o sea, Es algo súper interesante, Lalo. De verdad, yo no sé si tú tienes la sensación de que la sociedad entre más especialistas se está volviendo, también pierde mucho, pierde la visión de una situación integral. Cuando totalmente. somos integrales, fíjate, te voy a decir una cosa. Y aquí sí pido que hagas mención de alguien que me ha enseñado muchísimo. ¿Yo? No, también tú, No, no, pero no, la que yo voy a mencionar que ahorita yo haga mención de alguien, pues, ¿de quién? O sea, se llama Majo, ah, se llama Lift by Majo. ¿pero la conozco? No creo, Ah, pero yo creo que la próxima vez sería bueno que lo okey. invitáramos. Te voy a decir una cosa, es alguien que hace masajes, o sea, hace masajes faciales, ¿no? Lo que mercadológicamente muchos llaman yoga facial, pero es en realidad masajes ¿Me faciales. quito la papada?
como efecto de su Sí, lo sé. tratamiento. Pero tiene un conocimiento súper profundo sobre drenaje linfático. Entonces he estado trabajando mucho con ella con el tema de bruxismo. Dices, ¿por qué los pacientes Que con... dijiste que eso era para otro episodio, pero Ya sé, pero te voy a dar pero estamos hablando de la parte integral, creo que vale la pena esto para que como rematemos esta parte. Los pacientes que tienen apretamiento dental o que bruxan, en las mañanas a veces están hinchados. ¿Tienes una idea de por qué? ¿Alguna lógica médica? pues claro, el esfuerzo puede tener vasodilatación que genera acumulación de líquidos. Bueno, tiene mucho que ver por eso. Claro que sí, ¿no? Hay un apretamiento dental, eso genera dos cosas. Una contractura muscular, ¿no? Macetero, temporal, todos los diferentes músculos del labio. Eso hace que se aprieten los vasos y la linfa, ¿sale? Pero esa linfa no tiene el bombeo del corazón No que tiene tiene drenaje. arteria y venas, va exactamente en contraflujo. Entonces, si no drenamos, o sea, esa linfa se queda ahí atorada, claro que como consecuencia hay una inflamación. ¿Qué necesitamos para que un paciente bruxista mejore? Una es un trastorno, otra vez, multifactorial, ¿no? Pero no es nada más una guarda, no es nada más crear un equilibrio oclusal, no es nada más mandarlo con un terapeuta y decirle medita y trata de Que aunque relajarte para medites a no veces, ¿no? tener estrés. Tiene que ver también con generar un mejor drenaje linfático que favorezca que eso que se está estancando ahí fluya a través del organismo y que como consecuencia incluso hasta haya adelgazamiento facial. Pero es la consecuencia. Pero esto, ahora imagínate un paciente bruxista que no es correctamente diagnosticado y que lleva sin drenajes linfáticos 10 años que lleva bruxando. ¿Cómo cambia su cara? O sea, no está cachetón. Es que Real, además, es que real. por supuesto que es real, porque, a ver, yo no lo identificaba estrictamente para la cara como consecuencia del bruxismo. O sea, otra cosa que no sabía yo. Pero hay pacientes, y suena chiste, pero mis pacientes que han mejorado al respecto saben que no es chiste, que realmente no estaban, a ver, sí puede ser que estén obesos, pero gran parte del volumen corporal que tenían era inflamación. Y Claro. entonces, cuando atacamos esa inflamación, que yo no hago drenajes linfáticos y nada al respecto, o sea, es con alimentación, con una buena metodología, los pacientes empiezan a mejorar muchísimo. Y por supuesto, sí influye en el control de enfermedades, diabetes, hipertensión, pero por supuesto que puede aplicar a la cara, claro. Pero mucho de eso no tiene nada más que ver con grasa visceral. Mucho de eso tiene que ver con contenido en el intestino No solo delgado y eso, también grueso, con con inflamación. inflamación en tejido celular, por supuesto. Ahora imagínate si favoreces toda esa inflamación a nivel sistémico, claro que bajas de peso, porque todo pesa, Sí, claro. ¿no? O Pero sea, a ver, ahí lo más importante, porque yo defiendo mucho el no pesocentrismo, es perder talla y que además lo claro, acompañes talla. con estudios que van de la mano con la mejoría, ¿no? Oye, sí está muy interesante. Muy. Eso, otro capítulo. Sí, Solo sí, eso sí, nos sí. vamos a echar un capítulo Puede de ser, ¿eh? todo lo Sí, que sí yo puede he ser. aprendido al respecto de bruxismo. ¿Y sabes por qué? Oye, perdóname, porque esta duda que te la hacía antes de empezar a grabar, es importante y sobre todo para muchos papás de niños pequeños, incluyéndome. Oye, los niños que bruxan no necesariamente es un problema, me No decías. necesariamente es un problema. Eso No está padrísimo. necesariamente es un problema. No. Es también ese movimiento que favorece un desarrollo óseo y muscular. O sea, te digo que el cuerpo humano es maravilloso. Sí, O sea, o sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que real, y la boca la se boca es oye algo que así. normalmente no exploramos, o sea, no es algo que no entendemos. A ver, pues, clarísimo, el bruxismo en adultos es un problema. El bruxismo en niños No no siempre. necesariamente es un problema. No siempre. Oye, me gustaría antes de entrar en los métodos y la importancia de la prevención, que ya más o menos venimos viendo la importancia de las funciones de la boca, me gustaría describir un diente. Bueno, no. Me gustaría que describas un diente. Ok. ¿Por qué? Porque creo que los dientes son una estructura, vuelvo a lo que decíamos hace rato,
como los hemos tenido siempre y los vemos ahí todo el tiempo, pues es igual. O sea, están ahí, no es novedad. Pero el no es novedad, a ver, claramente nunca me causaron esa novedad antes, pero conforme vas leyendo y vas entendiendo la evolución, no son hueso, porque no son hueso. Entonces, técnicamente, y claro, bueno, en muchísimas especies tenemos dientes de diferentes tipos, pero yo me lo imagino más como una especie de espinas sensitivas que claramente las tenemos en la boca y tienen una función que es desgarrar los alimentos, prepararlos y bueno, los dientes es eso, ¿no? Y hago esta mención, o que me gustaría que expliques un diente, porque en el último episodio que vimos de neurología, en el que hablamos del cerebro, la doctora Cerón, neuróloga, muy apreciada también, nos decía, es un dato un poco complejo porque en ese capítulo filosofamos mucho, pero nos decía que los tiburones específicamente viven con dolor. Y el concepto de que viven con dolor es porque las escamas de los tiburones están recubiertos de dentina, lo cual para mí no es categórico. Y lo que yo le preguntaba es, y bueno, ¿y cómo sabes que tienen dolor? O sea, yo no, a ver, si un animal se retira ante un estímulo, claramente puedo percibir que hay desagrado, podría ser dolor en nuestra lógica, pero ¿cómo sé que un animal vive con dolor? Que es igual, o sea, eso no lo vamos a definir aquí. Pero entonces me gustaría que describieras qué es un diente, porque la mayor parte de la gente lo relaciona con hueso y no es No hueso, es un hueso. es otra No, estructura dura pero viva, correcto, hasta que se quita, se hace una endodoncia o se infecta, se muere, ¿no? correcto. A ver, el diente, para empezar, o sea, dependiendo de la forma y la posición o localización del diente, tiene varias funciones, ¿no? Entonces, el diente forma parte de una articulación que se llama alveolo dentaria. Es una articulación entre el hueso y el diente. O sea, los maxilares, maxila superior y mandíbula, tienen agujeros que sostienen o contienen al diente. Pero entre los dos no hay, no hay una unión física real, o sea, no están pegados. Hay un ligamento que se llama ligamento Dentario. periodontal, que mantiene suspendido el diente en el hueso. Al estar suspendido el diente en el O hueso, sea, está apoyado en el ligamento. está apoyado en el ligamento, exactamente. Entonces, mucha de la sensibilidad del diente puede ser el diente per se o puede ser que el diente, tú percibas que el diente siente, pero porque hay sensibilidad en el ligamento periodontal. Porque si no, ¿cómo dolería un diente con endodoncia? Un diente que le quitas la vitalidad realizándole un tratamiento de conductos o una endodoncia comúnmente dicha, no siente, el diente ya no tiene vitalidad. Pero cuando tú lo presionas, percibes dónde estás presionando y duele si es que hay alguna infección o algo, porque tiene sensibilidad del ligamento periodontal que une el diente al hueso. Por eso duele. Yo he tenido eso. Claro, entonces dices, ¿duele el diente? No, pues como si el diente ya no tiene, ya, o sea, el diente como tal ya no duele porque ya tiene endodoncia, pero puede percibir el paciente que duela porque el ligamento sí permanece vital. Una vez que, de hecho, una de las razones por las cuales existe o se pueden mover los dientes con el tratamiento de ortodoncia es precisamente por la presencia de ese ligamento. Si el diente estuviera pegado al hueso, se llamaría anquilosis y no podría moverse el diente. Se mueve porque el ligamento genera ciertos procesos de resorción y formación para que se vaya moviendo de posición el diente. Pero el diente per se tiene varios tejidos. Para empezar, estructuralmente hablando, se divide en dos, raíz y corona. Corona es lo que tú ves comúnmente como un diente, es lo que está arriba de la encía o debajo de la encía. O sea, saliendo de la encía, lo que tú ves como un diente es una corona. Y la raíz, que forma parte de la articulación per se, es la otra parte estructuralmente anatómicamente hablando del diente. Como un árbol, lo que está dentro en la Como tierra. un árbol, es a la raíz, literal. Ahora, hay diferentes tejidos dependiendo de dónde está localizado, de la anatomía, o sea, si es la corona o es la raíz. Si es la raíz, de adentro hacia afuera hay tejidos que se comparten. El más importante es la pulpa del diente, que es vital. O sea, es literal un
conjunto de nervios, vasos, o sea, arteria, vena y nervios que forman parte de la pulpa del diente. Es lo que le da vitalidad. Y algo muy importante es que eso permite que genere una nueva formación de tejido hacia adentro, de adentro hacia afuera. Después el tejido está protegido por una dentina. La pulpa está en corona y en raíz. Luego viene la dentina. La dentina es un tejido también vital, porque dentro de la dentina, imagínate que hay conductos, ¿sí? Como una tubería. Y esos conductos tienen ramificaciones de la pulpa. Por eso cuando la lesión de caries llega a ese tejido, duele. Pero duele no porque esté llegando a la pulpa per se, pero sí a las ramificaciones que vienen de la pulpa. Y el tercer tejido externo, ahí sí se divide en un tejido específico para la raíz y un tejido específico para la corona. Entonces, en la corona tú tienes el esmalte, que es el tejido, uno de los tejidos más duros, ¿no? Es lo que comúnmente dicen que el flúor va a remineralizar, que es más blanco, que es el que le da la translucidez al diente. Ese es el tejido, el que está externo en la raíz. Y en la corona. Y en la raíz tenemos el cemento. Y el cemento es el que permite que se unan las fibras del ligamento periodontal para crear la articulación entre la raíz del diente y el hueso. Entonces, en realidad son dos tejidos que se comparten, que es la pulpa y la dentina, y luego un tejido específico para la corona, que es lo que tú ves, es el esmalte, y otro tejido para la raíz, que es el cemento. Dependiendo de la localización del diente, también tenemos los incisivos, que literal inciden, cortan un sándwich, un taco, etcétera. Los caninos que También pueden cortar una desgarran. manzana. También, O sea, pero un ejemplo. Los caninos que desgarran y los molares que trituran. Pero entre los caninos y los molares hay unos que se llaman premolares, que es como un molar chiquito. Es la transición entre los dientes de adelante y los de atrás. ¿Y para qué sirve? Literal generan una transición para que anatómicamente hablando no queden los incisivos, que son como unas palitas, para que haya un cambio tan drástico a la forma de un molar que es mucho más ancho. Entonces, lo que hace la naturaleza, que es maravillosa, es generar un molar pequeño que se le llama premolar, ¿no? Como su nombre lo indica, está antes del molar, que genera, digamos que el tamaño entre el incisivo, la superficie masticatoria entre el incisivo y el molar para generar esa transición en la boca. Está buenísimo, porque Sí. o sea, no es nomás como en la primaria, ¿no? Que te enseñaban corona, raíz, No, pulpa, no. dentina y No, cada tejido tiene su función, o sea, la razón de por qué existir, porque etcétera. todavía me quiero ir un poquito más profundo. Está te lo voy a explicar o te voy a parafrasear en mis palabras. Está la ollita en el hueso. Esa ollita tiene un colchoncito que es el ligamento. Y ahí, pum, entra el diente, pues ahí nació. O sea, ahí está el diente, que tiene todas las estructuras que nos dijiste por dentro. Y por abajo de la raíz sale El paquete vasculonervioso, que es la pulpa. la pulpa y se conecta ¿con qué? Hacia el hueso. Con todo el sistema Vascular, vascular nervioso. que viene del hueso, o sea, que es parte literal de todo el sistema Es como si circulatorio y viéramos las nervioso. pantallas y los cables que vienen por ahí abajo, todos salen, todos se ven igual, y de repente sale un cable que se conecta a la pantalla, otro que se conecta a otro Sí, aparato. es como el final ya, o Bueno, sea, ¿cuáles son los nervios fuera del maxilar? O sea, fuera de la articulación del diente que lo cubren, ¿cuáles son los nervios que que nutren lo al diente? inervan. Ajá. Pues tenemos el mentoniano, el dentario, ¿no? Y algo bien curioso, ¿no? Que los pacientes mencionan mucho es, ¿por qué arriba me tienen que anestesiar por diente y abajo con una sola infiltración se anestesia la mitad de la boca? Tiene que ver con anatomía. O sea, abajo yo me voy a una de las raíces del nervio que entran en la mandíbula
Y si yo lo anestesio desde la parte más retromolar, ese efecto del anestésico corre a través de todo el nervio hasta línea media y por eso se anestesia con una sola infiltración la mitad de la boca y lengua. En la parte de arriba no. En la parte de arriba, el nervio más ancho tiene una salida a cada raíz, términos generales, a cada raíz de los dientes superiores. Por eso, arriba se tiene que anestesiar por diente. Pero literal, cada diente es nutrido desde todo el sistema circulatorio A ver, y nervioso. por lo tanto, con lo que estamos diciendo, todos los dientes están conectados de manera directa con la sangre general Correcto, correcto. y con el sistema nervioso, a ver, el sistema nervioso de la cabeza. Por eso una limpieza en un paciente que tiene mucha caries, perdón, mucha enfermedad Placa, de encías, sí, mucha placa, mucho sarro, ¿no? O sea, un paciente periodontal, ¿no? Con enfermedad de encías y hueso, en una limpieza genera una septicemia transitoria minutitos después de terminar el procedimiento. Porque claro, están conectados. O sea, tú no cortas y le dices a la bacteria, aquí te quedas y ya no entras al sistema circulatorio. así. Además de la mención que hizo Cari a Majo, que además seguro el tema estuvo interesante, seguro ¿Va vendrás. a venir? Charlie, tienes que venir a explicarnos también esto que está diciendo Cari. ¿eh? Correcto, correcto. Bueno, a ver. Claramente hacia allá iban, ¿no? Porque quizás el punto más cercano que vimos en medicina ya hace algunos años fue cuando de repente alguien nos dijo, oye, abusado con los dientes porque una mala higiene dental podría ser causal de infarto. Y en buena medida es esto que acabas de describir, que justo como hay bacterias en la boca que pueden, a ver, el concepto es muy sencillo, corrígeme si digo alguna tontería, pero el concepto es simple. Estas bacterias pueden causar un estado proinflamatorio persistente que ocasione que las mismas arterias se inflamen y puedan ocluirse, ¿no? Si aparte traes ateromas, y aparte, pues No, bueno, claro, se vuelve a mucho ver, más viable. ¿cuáles son vámonos ya hacia el punto crítico, ¿no? De la plática. ¿Cuáles son los puntos importantes que la gente debe tener en cuenta? Antes de decir cómo se cuida la boca, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta para cuidarse la boca? O sea, ¿cuáles son los puntos que deberías cuidar? Ahorita vemos cómo, pero ¿cuáles son los puntos a cuidar? Una es su higiene, ¿no? O sea, literal, cómo se realiza el paciente su higiene día a día. Una verdadera prevención bucal debería de ir dirigida no hacia que el paciente invierta económicamente en un dentista. Eso no sería lo ideal. Que Lo bueno, ya ideal, no voy a gastar en dentista. la visión, mi visión y la de Clean by Goa, por ejemplo, sería crear conciencia en el paciente para que una vez tratado por ti, lo independices de ti, ¿sabes? O sea, al grado de hacer una técnica de cepillado personalizada, sí con controles, ¿no? O sea, pero al final del día, que él mismo pueda continuar o perpetuar o sea, lo que tú ya hiciste o no hiciste, porque está perfecto el paciente, pero perpetuarlo en manos del paciente en su cuidado en casa diario. Eso sería mi más grande sueño, ¿no? Ahora imagínate que el paciente se cuide de tal manera y que esté tan consciente y tan bien informado que no requiera del dentista para un dolor o una nueva lesión de caries porque lleva a cabo su higiene al 100. Eso sería mi máximo. A ver, te voy a hacer una pregunta medio. Una vez tratado, o sea, Sí, claro, sí, sí, con claro. cero caries, con Sí, todo sí, en sí. salud. Te voy a hacer una pregunta tendenciosa, esa es la palabra. Originalmente me salió en la cabeza como diciéndote, o te iba a decir, entonces a un dentista no le da caries, pero claro que un dentista puede no cuidarse también. Entonces, si un odontólogo
se cuida meticulosamente, no le van a aparecer caries y no va a perder las piezas dentales. Y lo que tú dices es que en Clean, en tu clínica, es paréntesis, tiene técnicamente 2 operacionalmente 2 clínicas, una para atender padecimientos y una para prevenir padecimientos. En Clean, que es la que previene, tú lo que estás buscando es que la gente no se atienda. No, más bien, A largo no se plazo, atienda enfermedades porque no las claro, desarrolle, claro, y entonces no pierde los dientes. claro. Y aparte conserva los que tiene. Bueno, claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, que es un equipo. Tenemos que hacer equipo. O sea, no nada más equipo con mi gente para ir hacia esa visión, con mi clínica para ir hacia esa visión, sino un equipo entre el paciente y nosotros como profesionales. ¿Por qué? Porque más de la mitad de la chamba la lleva a cabo el paciente en casa. O sea, imagínate que yo lo dejo al 100, está con salud gingival, cero caries, pero no se lleva a cabo una limpieza o higiene diaria en casa y regresa 6 meses después con una lesión entre los dientes. Me dice, pero si tú hace 6 meses me dejaste bien. Sí, bueno, pero pues estuviste 6 meses sin hacerte una higiene correcta o solamente lo hiciste la mitad del tiempo y la otra no. O sea, no eres inmune a la lesión de caries o a las bacterias. No te vuelves inmune. Oye, me decían que sí hay gente que es inmune a la caries, que es resistente a la caries. Ah, eso sí, depende, claro. Depende mucho de la salida. Otro capítulo a revisar. Sí, porque alguien me decía, Otro capítulo a por supuesto, revisar. una dentista, Maite, un abrazo, pero justo me decían: "No, es que hay gente que es inmune a la caries". Yo decía: "Órale, qué buena onda", ¿no? O sea, Sí, eso ya está más. tiene que ver mucho con saliva y eso. Pero sí, claro, por supuesto. Pero aquí el tema radica en que tenemos que hacer equipo entre el, Ahora entre vamos a el ver, cliente y ¿cómo? nosotros. Una es educando, educando. Pero aquí también es de dos. O sea, que el paciente acuda, ¿no? A veces a citas solamente donde se les explique las características propias del paciente, cómo está su posición dental, porque no todos los pacientes vamos a dejarlos con una boca con cero malposición, súper bien alineados, con una saliva perfecta. No, o sea, cada paciente tiene ciertas ¿Puedes características influir en la saliva? y claro, podemos ir con los probióticos. Ah, bueno, Con probióticos orales, claro que influyes. Otra sesión. pon tú que no, porque eso sí creo que lo aplicaría para esta. Pero a ver, está bien, es educación, ¿sí? Pero, ¿cómo? O sea, ya fue alguien contigo y le dejaste la boca lisa. Ahora sí, de aquí en adelante, hasta nuestras siguientes revisiones, te tienes que cuidar y tu higiene bucal es, ¿cómo? Es con, dependiendo, pero es con diferentes técnicas de cepillado. O sea, le damos una técnica de cepillado personalizada al paciente, ¿no? Entonces, a ver, o sea, tú por estas características vas a usar este cepillo con este hilo dental o cepillo eléctrico con este hilo dental, con este enjuague y probióticos. O, no, en tu caso, solamente necesito que utilices el cepillo dental y un enjuague. Yo me lavo con zacate. Sí, no lo dudo, porque No, 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 no. Pero a ver, ¿cómo? análisis salivales, ¿no? Pacientes que requieren análisis de saliva cada 3 meses, ¿no? Para ir evaluando si requieren o no hacer, que nosotros influyamos en la saliva. Pacientes, por ejemplo, que fuman. O sea, ¿qué te dice el dentista? No, es que no fumes. Sí, pero los que fuman. O sea, los que me van a decir, voy a fumar y no voy a dejar de fumar, que ya están destinados a tener problemas forever. No, yo estoy de acuerdo contigo. No, o sea, les dices, a ver, ¿vas a fumar? Dímelo. Dime si vas a fumar. Y entonces yo veo qué puedo hacer para que en tu día a día no tengas, no te voy a decir cero consecuencias, pero digamos que las que tengas se Las prolonguen o sean mitigues. más lentas y las mitigue. A ver, vámonos un poquito por ese camino. Además de fumar, ¿cuáles son otros hábitos que pueden dañar la boca? Eh, por ejemplo, el morder, ¿no? Cosas, ¿no? O sea, estar como hábitos de estarse mordiendo las uñas o etcétera. El fumar, el limón, ¿no? Uso excesivo de limón
que pueda estar Pero directo. directo en la superficie del diente. Eh, enfermedades sistémicas, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que tiene muchísimas consecuencias a nivel bucal e inclusive circulación, etcétera, ¿no? Problemas hormonales, pacientes que tienen ataques epilépticos y que consumen fármacos que generan un crecimiento en las encías, lo cual hace que la higiene sea más compleja. Es que la boca tiene muchísimas manifestaciones sistémicas. Pero, a ver, a donde quería llegar es, hoy, por ejemplo, si la gente fuma o consume mucho limón o está persistentemente mordiendo Drogas, cosas duras, drogas también, por ejemplo, consumo de drogas. las de Coppel o ¿pero qué drogas pueden dañar la boca? No, o sea, Bueno, tampoco soy tan todos los ácidos, claro, se los todos ponen los en la boca, ácidos ¿verdad? literal se ponen en la boca y generan obviamente un pH ácido con las consecuencias de tener una saliva ácida, Bueno, a ver, todas las drogas que se pongan en la boca. casi todas. No me sé exactamente todas No, las no, yo drogas, tampoco, pero las drogas que se utilicen por vía oral pueden dañar la boca. correcto. Okey, pueden dañar los dientes. ¿Qué más? Eh, pigmentos, ¿no? Como el vino tinto, café, ¿no? Generan o sea, todos los pigmentos generan una superficie rugosa, porque es algo que se pega al diente. ¿Me explico? O sea, la superficie del diente per se es al alto pulido, súper suavecita. Entonces, cualquier pigmento que esté sobre la superficie del diente a nivel microscópico es rugoso. Y esa rugosidad hace que más bacterias se queden adheridas. Y por lo tanto incrementa el número de bacterias de manera localizada en ciertas zonas. Por eso también puede generar gingivitis, ¿no? Alimentación, o sea, por ejemplo, pacientes que tienen problemas gástricos y que están con reflujo constante. Con Ahora reflujo ácido, sí. imagínate una saliva que normalmente ronda entre el pH 7, pero que está constantemente con reflujo, generando un pH ácido. Bajo. Okey, ahora, va, una limpieza personalizada. Y ya dijiste, de una u otra manera, uso de hilo dental, pero eso nos lo dicen todos los dentistas. Es más, eso lo dicen los comerciales. Correcto. ¿Qué más? Enjuagues, probióticos. ¿Cuáles enjuagues? ¿Cuál enjuague? A ver, ¿qué enjuague usas tú? Mira, Bueno, si quieres no me digas marca, pero digo, podrías, ¿eh? O sea, no pasa nada, pero ¿qué enjuague usas tú? uno que se llama TheraBreath. TheraBreath. TheraBreath, sí. Sí, porque por la pronunciación que leí ahí es TheraBreath. TheraBreath. Órale. ¿Aquí en México lo compras? Sí, hay veces que está, no siempre, pero hay veces que está. ¿Y por qué usas ese? ¿Qué características tiene que Es el sabor del enjuague, es mucho, muy agradable. Tiene ciertas sustancias que mejoran considerablemente la higiene bucal. ¿Y sabes cuál otro uso que lamentablemente ya no está? Pero se llama Cintrus. ¿Lo has escuchado? Ok. No sé por qué. Espero que el proveedor me esté escuchando. Pero Cintrus es un enjuague que yo conocí en la pandemia. Y muy pocas, o sea, se diluye. Estamos hablando de 2 milímetros diluido en medio vaso de agua. Es azul el enjuague con sabor a menta. Una maravilla. Y quita pero se vendía por el internet, ¿no? 90, se vendía por internet, por Mercado Libre y por Amazon también lo tenía, inclusive Walmart, en la página de Walmart lo llegué a ver. Y quita el 99% de las bacterias presentes en boca, incluyendo el causante de la pandemia, El virus. el virus. Y eso no Virus en general. no daña Virus en la general. No. estructura. Tienes que mantenerlo Claro, 60 sí lo escuché, era con minutos. Z. Es una maravilla. Cintrus, por Con X. supuesto. Con X. XYNTRUS. Es Ándale. sí, no sé qué pasó con el proveedor, de verdad no sé, pero me eché todos los estudios, leí todos los estudios, yo lo vi en mi clínica, yo trabajé durante la pandemia, entonces, o sea, no había paciente que yo atendiera si no realizaba 60 segundos de ese enjuague, pero es menos lo que se requiere, lo que pasa es que, bueno,
Si le dices al paciente exactamente 30 segundos, no estás así viendo. Le dices, haga un enjuague de 60 segundos y escupa, lo diluyes, te dura muchísimo y es súper efectivo. Ahora imagínate si es capaz de matar los virus, lo que no haría con las bacterias. Baja, no es que desaparezcan las bacterias de la boca, pero baja las concentraciones de las bacterias patógenas propiciando la salud, ¿sabes? Porque para que haya un equilibrio en boca, tiene que haber bacterias, solo que la concentración de las bacterias es la clave de la salud. Entonces, el Sintrus me eliminaba todas o sea, disminuía considerablemente las bacterias o la concentración de las bacterias de tal manera que generaba una salud, pero sobre todo, o sea, desinfectaba todo lo que era la parte de la orofaringe, ¿no? La boca, y yo llegué a ver beneficios en pacientes periodontales que les dábamos Sintrus, ¿no? Ok. Entonces, usas Sintrus y Terabrid. Ahora, déjame darte un dato importante. El solo hecho, No nos ay, destruyas perdón, el la mobiliario. inmobiliaria. El solo hecho de que los pacientes se hagan enjuague con agua, o sea, la acción mecánica que genera el enjuague durante 60 segundos baja considerablemente la cantidad de residuos de alimento y bacterias. O sea, no es magia porque el enjuague tenga un producto, un ingrediente O sea, activo. el solo hecho de la mecánica El del solo líquido. hecho de la mecánica genera un beneficio. Entonces, no es que tengas salud bucal porque gastaste en un enjuague o un cepillo X o un cepillo eléctrico. O sea, hay maneras de llegar a una buena salud bucal si hay comunicación entre paciente odontólogo. Órale. ¿Y qué pasta de dientes usas? Una de carbón activado, pero hay muchas que tienen ciertos beneficios. Unas para la Vamos a ser más hostiles. A ver si levantamos. No, Sí. ¿por ¿Cuáles no qué? recomendarías? Ah, en realidad no tengo una que diga no voy a recomendar, me enfoco más como lo que ¿Cuál no recomiendo. usarías? No comprarías ni por error. Híjole, no, tal vez una con flúor para O sea, ¿no pacientes. recomendarías una con flúor? O sea, hay como un, Sí, a ver, hay una tendencia. un debate ahí, que es otro tema, porque tengo pros y contras, ¿no? Pero tal vez eso no lo recomendaría porque creo que si bien hay estudios que dicen que no es bueno el flúor, también hay unos que dicen que sí, pero al final del día la pasta en el flúor no determina tu salud bucal. No, el flúor en la pasta. ¿Qué dije? La pasta en el Ah, flúor. bueno, perdón. Al final del día el flúor en la pasta no va a determinar que si tengas salud o no tengas salud bucal. Entonces yo creo que la que no recomendaría sería el flúor porque hay otras que pueden generar salud bucal y en casos donde yo colocaría o no flúor sería por otro medio. Entonces, ¿cuál no lo haría? El flúor, la que tenga flúor, Ahora, hilo dental. siempre. Hay estudios que dicen que si no te cepillas los dientes, casi el 60 y tantos % de la superficie del diente queda sin una higiene correcta. Porque el hilo ¿Qué dental, porcentaje? 60 y tantos %, O sea, más de la mitad. un montón. ¿Por qué? Porque las superficies interproximales, la unión entre, o sea, el contacto entre los dientes genera una superficie donde el cepillo no puede entrar. Ahora imagínate, Ni aunque suma, tenga zigzag así el cepillito. no, o sea, no entra Yo lo literal, sé, pero. ¿no? Entonces, ¿qué área más bien, qué herramienta de higiene o pues sí, qué instrumento de higiene puede llegar a esas zonas? Solamente el hilo dental o, que ya desapareció también, un aparato maravilloso de Philips que se llama Airflow. ¿Cómo que desapareció? Me fui a Australia hace como 2 años y me enteré que la compañía ¿Lo lo descontinuó? descontinuó. Y no sabes cómo lo recomendaba yo. Sí, claro que sé. Claro que sé. Y no me ganaba comisión por venta de esos, ¿eh? De hecho, de Seguro que ninguno de no. los Bueno, productos no, que recomiendo. yo creo que no, porque Pero increíble, porque era un aparato que sacaba el agua chorrito de agua. con aire a presión controlada, Yo todavía lo tengo. no, pues atesóralo.
porque lo coloca, porque aparte es una goma muy, muy noble, muy noble a los tejidos blandos, lo colocas entre los dientes, presionas, porque aparte lo controlas, presionas y sale el chorro de agua con aire y limpia Te la lo pones y sale superficie. un chisquete de agua Bueno, que te es va. una chulada. Por favor, si los de Philips me están escuchando, por Dios, ay, reincorpórenlo al mercado. Yo no sé si fue un tema de difusión, yo creo que es de las Volvemos al tema de herramientas. cultura. Yo creo que a la gente le cuesta mucho trabajo invertir en cosas que son buenas. Oye, y cepillo no, hilo, ¿es mejor el hilo largo o el hilo así en las cositas Las estas? horquetas, depende. O sea, por ejemplo, en casos con implantes, jamás recomendaría la horqueta. Pero con en pacientes con implantes jamás recomendaría la horqueta, Pero no es mi caso. pero no es tu caso. Pero en dientes, o sea, en pacientes dentados, la horqueta es maravillosa siempre y cuando se manipule la horqueta de manera que no lastime el tejido blando. Pero resulta súper útil. Por eso es importante que el profesional de la salud bucal o el odontólogo de confianza de cada uno de los que escuchen este podcast, de verdad dediquen tiempo a enseñarle, a educar al paciente con el uso de los hilos, porque aparte hay muchísimos hilos. Hay hilos con cera, hilos en forma de listón, hilos que tienen o sea, que se expanden como si fuera estambre, ¿sabes? Y entonces resultan súper útiles porque absorben todos los residuos de alimento en interproximal, o sea, Oye, hay otra cosa que tú y un haces. cepillo eléctrico. Fíjate que perdón que te interrumpo. Normalmente yo no recomendaba los Es que creo cepillos que va por ahí, eléctricos. pero ajá. Hijo, no, es que de verdad vi uno que llevaré poco recomendándolo porque me atrapó. Y es el iOS de Oral-B, que aparte de ser efectivo, porque tiene una historia Oral-B en cepillos eléctricos muy buena, o sea, una historia de cepillos eléctricos muy buena, un récord, pero sacó este cepillo que es eficiente, es cómodo, pero aparte tiene una característica súper importante, que cuando tú lo utilizas, tiene un sensor y ese sensor se comunica con luz LED. Entonces, cuando tú estás utilizando el cepillo, dependiendo de la presión que ejerza sobre la superficie dental, te aparece, si es rojo, que estás presionando demasiado, pero el paciente lo ve. O sea, tú te estás cepillando y se ve que es rojo, entonces demasiada presión, la regulas. Si es verde, es que es la presión suficiente. Y si es blanco, es que te estás haciendo, No te está haciendo no, nada, no para te está pronto. haciendo nada porque no tiene la superficie, la presión suficiente. Pero aparte, si el paciente es metódico y aprovecha todas las bondades de este cepillo, está ligada a una app que hoy en día todavía el odontólogo no puede acceder como a ese récord. Por protección de datos. Pero si el paciente va a su consulta, a la revisión Puedes mostrar semestral, tu. muestra y yo te puedo tener el registro de cómo va siendo la higiene del paciente. Así, oye, Entonces, un lavado al día, güey. pero claro, tendrá el paciente que ser, ¿no? Poner la app cada que presiona. Pero, por ejemplo, en pacientes que no tienen buena coordinación, ¿no? En mano, que tienen algún problema para agarrar un cepillo o el efecto o literal la manipulación El del cepillo muñequeo para. se les dificulta. Este cepillo es maravilloso, pero aparte con la ventaja de que el paciente está sabiendo qué presión es la ideal. Que eso no me lo da a mi conocimiento de otro cepillo. Entonces, de verdad, chicos, si van o auditorios, si ustedes van a utilizar un cepillo, este es una verdadera maravilla. Cepillo eléctrico. Cepillo eléctrico. Oye, nos Y quedamos aparte, con esa perdón, y aparte recomendación. los chiquitos tienen una app de Disney, porque mi hijo la bajó. Aparte tienen la app de Disney para chiquitines. Va, o sea, sí nos quedamos con esa recomendación, pero para que no nos gane el tiempo, tú tienes otra cosa ahí en el consultorio. Para prevención, que utilizas ultrasonido. Mm, el aparato con el cual realizamos la higiene
es por medio de un aparato suizo que se llama Airflow. Y es un aparato que tiene tres puntas. Uno es un ultrasonido, diferente a las limpiezas ultrasónicas convencionales, porque esta tiene una vibración específica para generar cero dolor. Tiene un aeropulidor que utiliza polvo no de bicarbonato de sodio, sino un polvo a base de eritritol, que tiene un tamaño de partícula de 14 micras. O sea, te voy a compartir, a ver si en el podcast lo compartimos, un comparativo de cómo el aeropulidor va colocándose sobre la superficie de un tomate, que sabrás que la película del tomate es súper delgadita, y acercamos el aeropulidor a la piel del tomate y no se rompe. Y hacemos la misma prueba con nuestro aeropulidor, pero utilizando bicarbonato y se rasga. Entonces, nuestro sistema con eritritol es tan noble que no nada más, que aparte es antiséptico, entonces no nada más genera una limpieza per se mecánica, sino también influye el hecho de que tenga un antiséptico. Se puede modular la temperatura del agua para que no quede el agua súper fría, que normalmente en la limpieza ese cambio drástico genera hipersensibilidad. Nosotros controlamos la temperatura. Y aparte tiene una tercera punta que se llama PerioFlow, que puede penetrar en el surco gingival, que es la unión entre la encía y el diente, para limpiar perfectamente el surco. Pero aparte es tan noble el polvo de eritritol que no nada más limpiamos dientes, sino limpiamos encías, limpiamos la lengua, limpiamos carrillos, paladar, que normalmente la limpieza dental no se hace eso. Pero si queremos realmente tener salud bucal, pues es todo lo que involucra los órganos de la boca. Ay, te dejé sin palabras, ¿qué tal, Es que está muy interesante porque además más allá, la verdad es que creo que sí vamos a necesitar más episodios porque el tema se vuelve muy interesante y no hemos tocado grandemente cómo impacta esto a la prevención de enfermedades. No, y me Que encantaría, va a tener que ser un y capítulo, me encantaría, me pues un encantaría. capítulo 2, ¿no? Para prevención de enfermedades. De todo esto que estamos platicando, cómo previene enfermedades. Oye, antes de ir normalmente les pido una recomendación al final, que tú ya lo sabes seguramente, porque eres fan del podcast, lo sigues en todas las plataformas, le das like, lo Sí les compartes. digo, Sí, sí lo sigues. Pero bueno, aunque te burles, sí los digo. siempre les hago el mismo chiste. Pero alguna cosa que me recomendaron y que me pareció muy saludable y que va de la mano con lo que empezaste el podcast sobre cómo era la alimentación antigua, es que comer manzana, pero el acto de morder la manzana ayuda a la salud de las encías. No sé si a la limpieza, no me voy a meter en muchas precisiones porque no lo sé, pero por lo menos a la salud de las encías sí. Ok. Eh, Tiene que ver con dos cosas, ¿no? Eh, Cuando tú muerdes una manzana hay una acción mecánica de la manzana sobre el diente y si terminas de incidir, porque normalmente lo que mucha gente hace es como morder la mitad de la manzana y luego hace este crack, ¿sabes? Esta fuerza tangencial para como terminar de desgarrar esa parte que tú incides de la manzana. Pero el solo hecho de que tú incidas por completo, o sea, de inicio a fin, hace que haya una acción mecánica sobre la encía, ¿no? Y limpia, ¿no? O sea, lo que hace el cepillo, limpia, ¿no? Pero la manzana per se es fibrosa. Entonces, al tú realizar la masticación como con el apio, como con la manzana, pero ¿qué es lo que pasa? Que la manzana normalmente no nada más muerdes aquí, sino que muerdes acá, muerdes acá, muerdes acá, o sea, lo haces como de diferentes maneras, generando esa acción de limpieza mecánica, pues prácticamente en toda la zona anterior de la boca, tanto arriba como abajo. Pero aparte, tú masticas y esa masticación genera un bolo alimenticio fibroso que limpia o genera una autoclisis sin necesidad de que tengas que estarte lavando los dientes inmediatamente después. Aparte de todos los beneficios
de ingredientes propios que la Sí, manzana hablando tiene. solo de cara al diente. Híjole, Cari, necesitamos episodio 2 por lo menos, ¿eh? Sí, me sé muchos datos curiosos que No, pero me he hay que involucrado traerlos en... a la es más, vamos a hacer un episodio de mitos, porque Sí, esos también eso son estaría muy padre, eso yo creo estaría que esos son de padre. los más, más escuchados, más reproducidos, los de mitos. Eso estaría padrísimo. Y aparte, ¿sabes qué? Podríamos hacer uno conservando de la percepción. O sea, rec- me acuerdo, no, tenemos mucho que hacer. Pero recuerdo mucho que Servando dice, vemos las cosas no como son, sino como somos. Entonces, todo diagnóstico que tú des al paciente tiene mucho que ver cómo lo recibe con su historia, con la información que recibió de otros odontólogos, con su historia dental Para los y que no lo saben que quién es verdad. Servando, escuchen el episodio de comunicación efectiva. Servando, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Entonces, tú puedes dar la misma información al paciente, explicarle exactamente lo mismo, decirle, hablar de caries, de salud, pero el paciente lo va a percibir de una manera diferente, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que vivió y de acuerdo a los comentarios de su odontólogo anterior o su esposo que vivió ciertas cosas. Y entonces se trunca esa comunicación. Se trunca en lugar de regresar con tu odontólogo actual y decir, oye, a ver, hay un feedback, pasó esto, o me diste desconfianza y me fui con otro odontólogo y me dijo esto y entonces quiero que me aclares tú, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con percepción, con cómo el paciente percibe la información que tú estás dando. Por eso creo que esto que tú estás haciendo es súper loable, pero deja ahorita, o sea, es súper loable como la huella que tú estás dejando en el auditorio, en una red social para eventualmente seguir, porque la salud tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con cómo se percibe, con los hábitos, con la información que recibe. Entonces, creo que tú estás abarcando muchas áreas que de manera integral van a hacer que el paciente tenga información que le sirva, Disponible en diferentes disponible momentos. en diferentes momentos y que de alguna u otra manera les sirva. Pero sobre todo estás abriendo el canal de comunicación a que no somos dioses y que no tenemos la verdad absoluta de todas las cosas. Y que tú puedes ser muy Los bueno odontólogos. No, no es cierto, no es cierto. Sí, no, en general, los profesionales, inclusive todos los entre profesionales. odontólogos. O sea, entre odontólogos, no tenemos la verdad absoluta de todo. Ojalá Nadie, yo pudiera nadie. absorber todo el conocimiento odontológico y proporcionárselo al paciente, pero no es así. Pero crear este medio de comunicación que diga, a ver, no lo sé, pero sé quién sí, y crear equipo y crear ¿no? Para el bien del paciente. No lo que el paciente te pueda dejar a ti, sino lo que tú le puedas aportar ¿Qué servicio le das tú al paciente? como uno de muchos. Exacto, exacto. Como uno de los proveedores de servicios de salud que puede tener el paciente. No voy a decir nada más. Ahí está. Ahí está el corolario, porque además me involucra. Muchas gracias, Cari, por eso. Pero justo es parte de las intenciones y es parte del trabajo que hago fuera de este plan de comunicación que además ese talento nos apoya. Muchas gracias al equipo. Y, Cari, vamos con las 3 recomendaciones finales de este episodio, que siempre les pido que me recomienden una película. ¿Una película? Fue fingido, sí ve los episodios. ¿Te tengo que recomendar una película? Una canción Oh, por y Dios. un libro. Ok. Pero no Ok. los escuchas hasta el final, yo creo. Ok. Tiene que ser exactamente del relacionado con el No, capítulo. personal, Ya, no, ya, ya, personal, ya. personal. A ver, número 1, Amigos, francesa. No, claro. La del paciente que queda incapacitado, sí. No, o sea, Buenísima, ¿no? buenísima, O sí. sea, mega buenísima. Una canción, soy salsera de corazón. ¿Sí sabías eso o no? No, Hijo, pero no, salsera, ¿eh? O sea, amo bailar salsa. Y ¿qué canción? Porque baila contigo, que tiene mucho que ver con amor propio. esa es la canción.
La canción se llama Baila contigo. Y libro, híjole, es que me gustan muchos, ¿no? Mira, como vas a venir otros episodios, recomienda uno y guarda los demás. Ok, Porque la Biblia. La Biblia, pero leída de una manera diferente. Leída con una visión metafísica. diría Servando y diría bien que al final, y esta también, yo comparto eso, cualquier libro Cualquiera. es un medio de comunicación entre quien lo haya escrito, en este caso la Biblia, pero depende del libro que estés Depende leyendo, del libro que estés leyendo. y cómo la recibes tú, ¿no? Y Justo cómo diría la ves, Servando, tal cual. tienes el emisor, tienes el receptor. Y aunque no fuera la perspectiva metafísica, si tu gusto fuera el catolicismo tradicional, vamos a decirlo así, también bienvenido, ¿no? Muy bien. Muy buen episodio, Gracias. Cari, Sí, estuvo lo bueno. disfruté muchísimo. Ya ves Muchas tanto que, gracias. estás Ya se muy nos fue la hora, ocupada. ya se nos No, fue hombre, la se hora. nos fue de más. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el episodio. Denle like, sigan las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Las ponemos ahí ya las tiene Nayeli. Sigan las Clean redes, Baigoa, Clean Baigoa. sigan a Clean Baigoa, Clean buscan, Baigoa. que se escribe con K, L y latina N, ¿no? K-L-I latina N, B-Y, Goa, que es Grupo de Odontología Avanzada, que es mi otra red, Grupo de Odontología Avanzada. Síganlos en redes, denle like y coméntenos cualquier duda. Si les gustaría que tocáramos algún otro tema de odontología con la doctora Cari, si quieren recomendar a alguien más, por favor, postéenlo y nos va a dar mucho gusto tener invitados y abarcar los temas que más Queremos les gusten. aportar. Exacto. Es que muchas gracias. Esto fue que esto que el otro. Salud.